En cada reunión de amigos, en cada fiesta, en cada evento social siempre está el tipo magnético. Un tipo que todos mencionamos, que es tremendo personaje y en realidad no es más que ciertos aspectos que nos invitan a querer fijarnos en esa persona. A lo mejor es por la forma que habla de sus metas. A lo mejor es por su apariencia física y la cantidad de veces que reitera cuánto cuida su salud. Pero por sobre todas las cosas, son personajes que los reúne una gran cantidad de misterio con respecto a sus vidas. Hoy abordaremos los personajes obsesivos, porque son llamativos, porque son recordables y lo principal, porque son tan icónicos. Damas y caballeros, esto es Nefenium. Bueno, buenos días, buenas noches a todos nuestros oyentes. Hoy al habla Orset en un nuevo episodio que siempre otra vez conmigo nos convoca el cine y la literatura. Por algo el tema de los personajes obsesivos. Bueno, para el día de hoy no vamos a empezar por las definiciones que puedo tener acerca de obsesión, sino con los personajes que elegimos cada uno. Ahí paso a dar la definición que yo traigo. Ustedes pueden aportar o criticar o destruir mi linda construcción. Y luego entramos en un poquito más de debate. ¿Estamos ok? Muy bien. Estamos ready. Estamos ok. Bien. Joya. Yo traje un querido personaje, amado por muchos y odiado por otros, que es el personaje de Nina, de El Cisne Negro. No la vi. No tengo idea de quién es. No. Bueno, Ulises, No conozco a las personas, no sé de qué me está hablando. un podcast de cultura y no conocen un personaje icónico a nivel cultural. Bueno, tu cultura. De niño vi una que hacían de El lago de los cisnes de Tommy Shelby. Sí, era lo más cerca que estoy de un cisne a nivel cine. No, es impresionante el nivel cultural de estas personas que se creen sabias. Tipo, bueno. Ha quedado claro que he dejado retratado a mis compañeros que no han visto una película en sus vidas. Bien, ¿qué personaje trajo ustedes? Yo traje al gran e inigualable Don Quijote de la Mancha. Yo no puedo creerlo, está. Ayer habíamos especulado con Orset de la posibilidad de que usted trajera este personaje. Obvio. Yo primero lo dije de broma, después Sí. me empezó a convencer. Sospechamos que iba a pasar eso. Yo a Horacio Oliveira de Rayuela. No la leí. No lo leí. ¡Ah! ¡Miren los cuentos! ¡No! ¿Mira? ¿Cuándo leíste Rayo? Cuando tenías 13 años. No, cuando me enteré ayer también lo leí de una sentada, primero del 1 al 56, y después con todos los saltos que propone él, y después una tercera forma aleatoria mía. Tres veces ya la leí en 24 horas, sí. Tiempo de sobra te quedó, ¿verdad? Sí. En el medio vi un partido de fútbol, cociné un pato a la naranja. No, bueno, fuera de chistes la leí hace unos años. Bueno, yo les pregunto para ustedes, ¿qué es una persona obsesiva? ¿Qué es la obsesión? Joaco. Bueno, y un poco haciendo alusión a las palabras que mencionábamos al principio del programa, una persona que se marca, ¿no? Un objetivo fijado, una idea que le da vueltas en la cabeza constantemente y en la que basa sus acciones y las actitudes que va adoptando y se marca como ese objetivo. Es un objetivo fijo que por lo general pervierte o perjudica otros aspectos de su vida, ¿no? La consecución de ese objetivo en particular. Sí, yo en eso coincido. Es un objetivo que siempre es bien claro y que se lleva hasta sus últimas consecuencias. Últimas consecuencias que muchas veces van en detrimento de la propia persona. Sí. Que ahí se juega un poco lo atractivo del personaje obsesivo. También ver qué tan dispuesto está, ¿no? Sí, y además yo agregaría una cosa que yo creo que otra característica es que es brillante en lo que hace. Sí, y a veces como que nos seduce en su obsesión, ¿no? O sea, nos convence de que está bien seguir ese camino, ¿no? O queremos que lo siga. Por lo menos
nos hace querer que siga por ese camino. Sí. Queremos ver cómo sigue por ese camino. O como una tensión entre como esa brillantez en lo que hace, la excelencia y bueno, como que los límites morales, sociales, o los límites básicamente Sí. de esa acción. Esto que dice Manu, y también un poquito entre los dos, pasa mucho en la última película, por cierto, nominada a los Oscars, porque siempre hay que traer algo de los Oscars, de Marty Supreme, que es el querido Timothy actuando de un jugador de ping pong de los 60, hablando de los 60, en el cual toda su vida se desmorona, bueno, se va desmoronando, se va viendo a medida que pasa la cinta, pero él sigue luchando por su sueño de ser el mejor jugador de ping pong. Y un poco de Magnético sí que tiene esto de, bueno, a pesar de que todo va en contra, el tipo es tan genial en algo o tan brillante en algo que se aferra a más no poder en eso. Un poco desde la psicología, lo que dice Lacan es que el obsesivo se define por su relación con el deseo del otro. Para simplificarlo un poco, es, de cierta forma, ese deseo es llenar una falta, algo de lo que estás vacío. En este caso, por ejemplo, muchas veces la obsesión es ganar. La gente que está obsesionada a ganar, pero el ganar por el ganar. Y le preguntas qué significa ganar y realmente carece de sentido en sí. Simplemente es la persecución de estar haciendo recursiva y repetitivamente esa misma actividad a nivel excelente. Por otro lado, tiene como una paradoja de que así como se puede mostrar como un frente imponente y una actitud predominante, también se puede dar a entender que es una estrategia defensiva. Justamente, uno persigue o sigue o mantiene esa obsesión, la gente que tiene un tic, un TOC también, mantiene eso, pero en cierta forma se está cubriendo de otra cosa. Un recuerdo, una emoción, una experiencia, lo que sea. Y la primera parte que dijiste sería como el fin es la acción misma. Y un poco sí, porque no hay forma de desear otra cosa distinta. Al Claro. no poder ser capaz de desear otra cosa distinta, no se puede visualizar un futuro. Imagínense que son el segundo en algo. Son un cebollita. O sea, eterno cebollita. Nacional. Entonces, ¿qué pasaría el día que dicha persona, dicho cuadro, dicho lo que sea, campeone? No va a tener forma de reacción. No va a tener un objetivo siguiente porque nunca pudo visualizar más allá. Entonces es como que van a pegar un reset de cero, si se quiere, o todo ese sentido que tenía su vida armada de repente va a ser así y desaparece. Claro, un poco a veces puede pasar, por ejemplo, en un ejemplo quizás menos deportivo, cuando una persona se recibe, por ejemplo. Exacto. O cuando una persona se jubila. Ahí va. También. Que muchas veces empieza a decir, ¿yo qué hago en mis 60 años? Y empiezan a ver un montón de cosas porque vivían por y para el trabajo, se les acabó el trabajo y su identidad de cierta forma también cae. Porque se agarraban como a ese hilo. Sí, ahí tenés como dos cosas. La obsesión, digamos, puede verse contra ese muro porque se consigue ese objetivo, entonces no hay otra cosa después, pero también porque se lo priva de ese desarrollo. Por ejemplo, vos ponías el ejemplo del ping pong, ponele que tenés un accidente y perdés las manos y ya no podés jugar. Entonces ahí esa obsesión se choca contra un muro y ahí es donde podría suceder la caída de ese personaje, al como verse privado de eso que lo sostenía. Exactamente. Que es lo que pasa en el final del Quijote. Es lo que pasa también un poco en el Cisne Negro, que básicamente es una bailarina que le iban a dar el papel, se lo dan a otra, y la protagonista, que es Nina, empieza a luchar para tener el huevo y se lo dan, pero le piden tanta exigencia que bueno, termina teniendo un brote psicótico y demás por el perfeccionismo, o sea. Pero ahora, siguiendo un poquito con los personajes, no sé si vos querías agregar algo, Joaco, porque te veía como No, por ahora. medio. Son dos cosas. Una, retomando el hilo conductor de la excelencia, y otro un poquito de dónde vienen las obsesiones. Porque acá iba mi primera pregunta. Que muchas veces nosotros admiramos, o lo que yo decía un poco al principio, que tiene esto cierto magnetismo, la gente que brilla por excelencia, pero como que quedan en ese hilo y nada más, que muchas veces desde fuera o como sociedad o en grupos lo vemos como que es una pasión y la gente persigue su pasión y viven por y exclusivamente para eso. Entonces la pregunta que les hago es, ¿pasión y obsesión son lo mismo o son cosas distintas? ¿Qué piensan?
Paco, ¿querés empezar? Que yo venía monopolizando. No, bueno, me parece que no. Es más, incluso la pasión podría verse, me parece a mí, ¿no? Como un sentimiento intenso de atracción hacia algo fervoroso. Y quizás pensando ahora en el aire, porque vos planteaste la pregunta, porque no es algo que jamás me hubiese planteado, quizás cuando esa pasión se sostiene en el tiempo y se empieza a generar como un vínculo recursivo hacia una misma actividad de un alto nivel de intensidad emocional, uno podría decir que hay una obsesión. No sé si me explico, pero para mí la pasión no puede extenderse en el tiempo en un sentido de decir, la pasión es algo intenso del momento. Es algo efímero, decís. Claro. Pero esa gente que tiene pasión por el oficio que hace. Bueno, Si lo se convierte en sostenés. obsesión, me parece. No. Repito, pensando en el aire. O sea, yo por más que me parece que sí, que como vos decís, una cosa puede devenir en la otra, como que hay un hilo conductor, porque cuando hicimos las palabras en el inicio dijimos, pasión y obsesión, estaba por ahí rondando. Sí me parece que la obsesión es como un grado más, y no sé si hasta distinto de la pasión. Incluso podría llegar a ser una perversión de la pasión. Puede ser. Porque vos, fíjate, la pasión pues, o sea, siempre está como unido a algo positivo. Sí, O sea, creo es que... como lo que te mueve. Ahora, la obsesión no siempre. Te puede resultar un escollo, como decíamos. Que hay veces la pasión llevada a la obsesión llevada hasta sus últimas consecuencias ocasiona como la caída en parte del héroe o los golpes que va recibiendo. Pero en lo que están planteando, un poco lo entiendo, bajo sus palabras, lo que entendí, es que en cierta medida se puede decir entonces que la pasión es como un escalón anterior justamente a eso obsesivo. No, un escalón anterior no. Sino que la pasión es algo que está muy copado. Un momento en el que vos te vinculás de una manera fuerte, emocionalmente con algo, que puede pervertirse en obsesión. Es decir, no es un paso previo, no presupone a una futura obsesión, pero podría llegar a devenir en eso, sin que estén correlacionadas. Lo mismo, una obsesión puede surgir sin necesidad de que haya habido pasión en el medio. Sí, ahí te la llevo. En eso estamos de acuerdo, en ese punto. Detrás de cámara, justo antes de arrancar, Joaco me preguntaba acerca de si para este programa había buscado la definición etimológica. Y si bien no la busqué, me fijé un poquito antes de entrar. Sí es cierto que pasión viene de justamente padecimiento. Y si uno se pone a pensar en Aristóteles también, cuando habla de las virtudes, habla de la desmesura. Y la pasión no entraría en un punto medio como tal, sino que siempre entraría en uno de los excesos, si se quiere. Entonces, por eso yo planteaba un poco esto de si lo veían así o no, me dijeron que no. Pero ahora bien, yo lo que les pregunto es lo siguiente, viendo de que justamente la pasión no es una virtud, pero sí un estado. Los humanos como tal, ¿podemos vivir sin pasión o sin pasiones hacia alguien, hacia algo, hacia una creencia? Y no. Por eso me parece que la pasión es algo que se puede sostener en el tiempo, que incluso te sostiene como ser humano y que es diferente de la obsesión. Vos podés vivir sin obsesiones. También podés vivir sin pasiones, pero yo creo que tu vida sería mucho más vacía. O por lo menos te faltaría una especie de motor. Yo creo que la pasión justamente muchas veces es ese motor que te mueve. Sí, pero esa pasión, yo no sé si uno la puede sostener en el tiempo. Y voy a recurrir a la uruguayés de volver al ejemplo deportivo, ¿no? Pero pensando, por ejemplo, ¿no? Uah, yo siento pasión por Peñarol. Ta. Pero ¿en dónde radica esa permanencia de la pasión, digamos, que dura décadas? ¿En qué año a año se juega de nuevo el campeonato? O sea, que se renueva un poco en el objetivo de salir campeón y demás cuestiones, que un poco cuando sos un perdedor se puede llegar a convertir en obsesión. Eso que hablábamos, ¿no? Del eterno segundón cuando quiere ganar, un poco la obsesión. Pero digo, hay un poco de renovación
aunque parezca que es la misma en cada campeonato, quizás. Pero, ¿y otras pasiones de la vida? ¿Vos en qué pensás, por ejemplo? Y las profesiones. O sea, me parece el ejemplo como más claro. O sea, Sí. vos elegís una profesión, ¿no? Que te mueve. Porque, o sea, es un trabajo que a vos te gusta hacer. Sí. De forma placentera. Por más que el trabajo siempre engloba ciertas incomodidades. Pero que te llena de alguna forma. Esa pasión la sostenés en el tiempo. No, no estás solo enclavada en ese momento efímero, quizás de gozo cuando lo ejerces, sino que es como continuo. Sí. Y si lo pensamos, por ejemplo, yo repito que todo esto surge a partir de la pregunta de Orset y lo estoy pensando en el aire. O sea, no es un pensamiento mío elaborado de antes, como quizás en otros programas puedo haber traído y haberlo dicho. Como cuando alguien se enamora y después el amor que uno siente por esa persona el resto de la vida, digamos, que no es el mismo estado de excitación que uno percibe al estar enamorado, que uno padece, usando la misma raíz, al estar enamorado. Entonces, quizás esa pasión que a uno le genera determinada actividad se puede manifestar con la intensidad justamente de una pasión cuando uno la va descubriendo y después haya un gozo en realizar esa actividad, pero ya no forma tanto parte de una pasión, sino de, bueno, de un estilo de vida agradable. Como digo, uno busca generar una vida que le genere, digamos, no sé, busca el sosiego en la vida, O la sea, plenitud. vos básicamente decís que la pasión se reduce a un momento puntual, a momentos puntuales. Claro, de intensidad. Que no se puede sostener en el tiempo esa pasión. Porque o no se aguanta, digamos, o justamente si se perpetúa se convierte en obsesión. En algo que, si vos vivís con la misma intensidad desde el principio hasta el final, eso es justamente lo que se puede pervertir en una obsesión. Vos esa intensidad en un momento la moderás. Dijeron muchas cosas, algunas se complementan, otras son opositorias. La tercera pregunta, un poco antes de preguntarla, para como volver a introducir las cosas. Por un lado, Manu, habías dicho de que hasta cierto punto la pasión es un motor. Vos dijiste que es una cosa muy intensa en puntos puntuales de la vida, valga la redundancia. Y por el otro lado, hablando de la obsesión, dijimos que es algo que generalmente están como arraigados a una cosa que se persigue. Hasta acá estamos de acuerdo. Entonces, yo lo que les pregunto es, para ambas cosas, o sea, piénselo por separado, pero es para ambos conceptos, pasión y obsesión, ¿son motores de creación o de destrucción? Y antes que me contestes, decirle a Joaco, que trayéndolo al fútbol, una gran película, El secreto de tus ojos, de sus ojos, la Pero de... tal vez le están pensando en mí, pero era de mis ojos. Tengo Bueno, Franchella, en la gran escena icónica que se recuerda, de que están persiguiendo un tipo que es de Racing. Mm. Hay que ser de Racing también, pero bueno. Franchella dice que el tipo puede cambiar de todo. De casa, de nombre, de familia. Pero lo único que no puede cambiar es de pasión. Entonces es hasta qué punto justamente se mantiene o la intensidad. Habiendo hecho ese paréntesis, les repito mi pregunta, ¿se acuerdan? Sí, pero eso de que no puede cambiar de pasión, digamos, yo entiendo a dónde apunta, pero no necesariamente hace del sentimiento que uno tiene por su cuadro de fútbol y la fidelidad que le mantiene una pasión sostenida. ¿Sí? Es más, por lo general uno le pasa que en su juventud se siente como más fervorosamente hincha un equipo, no sé qué, canta más las canciones, está más en el medio de la tribuna, todo, y después uno permanentemente sigue a su equipo, pero con una postura un poco más sosegada, ¿no? Bueno, saliendo un poco de lo deportivo para no abusar de ello, la pasión entonces genera un momento puntual de mucha intensidad en lo que se siente y eso, esa chispa, digamos, después deja encendido un fuego que no se puede apagar. Que es eso de que la pasión nunca muere o nunca la cambia. Que es ese fuego sostenido después de ese momento de pasión que uno lo podría ver como justamente
el sosiego, la plenitud en la vida hallado en, bueno, esa profesión que te genera el placer o demás. ¿Sí? No, pero siguiendo justamente con, y volviendo, retomando la pregunta, como en una indagación se trata de hacer esa chispa, ese fuego, como sería en Prometeo, ¿es portación de creación o de consumición? Yendo a eso. O sea, de destrucción de que Claro, te el consume. personaje se consume. A ver, yo me arriesgaría a decir, medio en la línea que veníamos y ya bajo hacia el texto entonces, Don Quijote tiene una pasión, que es la de leer. Más concretamente, novelas de caballería, como todo el mundo sabemos. Y esto le genera su obsesión hacia este tipo de textos. Y entonces esta misma pasión lo lleva a querer justamente traer ese mundo que él ve como bueno, símbolo de justicia, de una de la bondad bajada al mundo, a su realidad, que él la ve como un mundo totalmente fracasado y agotado. Entonces él la intenta traer. Esa pasión es un motor que lo mueve a eso. Ahora, ese mismo motor que por un lado lo mueve a hacer esas hazañas, que en algún punto terminan beneficiando algunas veces, también son las que le acarrean su propia destrucción, porque muchas veces es cierto que sale mal parado de esos encuentros. Y le pegan y lo derrotan y lo tiran por el piso y sale totalmente lastimado. Y todo eso también culpa de su propia pasión. Ahora, el tema del personaje obsesivo justamente es que ese objetivo que él tiene claro lo lleva hasta sus últimos límites, sin importar el daño que se haga. Un poco capaz en línea con esto que decía Bruno de que el fin es el fin en sí mismo, no hay otra cosa. Entonces, de alguna forma como que te ciega. Claro, porque al uno no poder crear, se queda atascado en ese fin, que es el fin de la pasión. A ver, pensándolo por esta línea, la pasión, ¿no? Que tiene esa raíz de padecer, es decir, de uno ser paciente, ¿no? De lo que está sintiendo, ¿no? Lo padece. Exactamente, bien. Sin que padecer sea algo negativo, digamos. O sea, por más de que nosotros lo usamos con ese sentido peyorativo al término la mayoría de las veces. Bueno, sufrir es parte de la vida y no significa justamente, como es parte de la vida, no tiene que ser algo negativo, sino Claro. simplemente es. Exacto. Entonces, uno tiene ese momento de intensidad de padecimiento, pero a partir de ese momento de intensidad, uno puede luego generar una creación, es decir, en esa actividad, por ejemplo, de la profesión, que a uno al principio lo apasiona, quiere saber sobre esa profesión, cómo es, qué se ha dicho de esa profesión, cuáles son las prácticas más usadas, las controversias que hay, cómo uno puede innovar y después, en la práctica más tranquila, sosegada de eso, uno empieza a crear, puede vivir. ¿Qué pasa si uno se queda con esa pasión y yendo un poco a la etimología de obsesión, ese padecer se asienta en uno, queda justamente asentado, fijado en uno, uno sigue padeciendo y para que eso pueda seguir siendo tal, reproducirse, necesita consumirse uno. En ese no ver más allá del fin de mi pasión, no poderme ver como creador. Me quedo en eso, me consumo en esa sensación. Lo pensé un poco por el lado más corpóreo. Hay determinados estímulos sensoriales, sobre todo podemos llegar a pensar del tacto o quizás del gusto, pero pensemos del tacto, que nos generan placer, ¿no? Por ejemplo, una caricia. A nosotros nos acarician y nos genera placer. Ahora, ¿qué sucede cuando nos acarician durante 10 minutos? El rozamiento de la caricia deja de generar placer y empieza a generar dolor. Es decir, ese placer, esa intensidad de los sentidos que fue lo suficientemente fuerte para generar una excitación placentera en nosotros, pasan a generar dolor. Porque se ha sostenido. Nosotros padecemos ahí la caricia, que es algo bueno, lo sentimos con intensidad que nos genera placer y se vuelve dolor si se sostiene en el tiempo. Quizás un poco podemos pensar la pasión del mismo modo, ¿no? Nos genera
ese momento de excitación positiva, buena, que todos queremos ir sintiendo en la vida, pero si sostenemos la misma pasión, se va a convertir en algo obsesivo que nos va a ir consumiendo. Sí, también la obsesión lo que sucede, lo que le acarrea a la persona es que le impide autolimitarse. Es como esa fijación con el objetivo, porque el objetivo pasa a estar siempre primero, Mm. que impide limitarse, aun cuando se haga daño. Porque como siempre se debe llegar al objetivo, todo el resto pasa a ser secundario. ¿A qué te referís con que impide limitarse? Claro que, por ejemplo, Don Quijote pasa todo el tiempo sufriendo. Porque, o sea, no hay momento donde el personaje diga, ay, tuve un desenlace feliz. En todos los enfrentamientos que tiene siempre lo hace bosta contra el piso. Literalmente. Pero sin embargo, él vuelve una y otra vez a la carga, aún que le pase esto. ¿Por qué? Porque el objetivo siempre está primero. ¿Cuál es el objetivo de Don Quijote? Bueno, resucitar la caballería andante, como dice, y desfacer entuertos y enderezar no sé qué otra cosa más. La frasecita se me olvidó ahora. Como ese objetivo está primero, no importa todo el dolor que yo recibo todas las veces que fracasé. Y incluso soy ciego y no lo puedo llegar a ver. Entonces sigo adelante en pos de ese objetivo. Siguiendo esa línea de seguir un objetivo. Ciertamente podemos decir, bueno, lo de ciertamente lo digo yo. Yo les pregunto, ustedes confirman o niegan. En cierto sentido, hay una especie como de sacrificio, si se quiere, de uno mismo en pos de algo más. Yo lo que les pregunto es si estos personajes, o en la vida real, ciertas personas, las vemos como magnéticas o con ciertos pizcas de admiración, teniendo en cuenta de que en este caso el sacrificio es consumición, ¿por qué lo vemos como algo justamente atrayente cuando sabemos que no es bueno? Porque un poco nos permite fantasear, ¿no? O relacionarnos con eso. Bueno, ver hasta dónde está dispuesto este personaje a llegar. O qué cosas hace. Nos permite conocernos también un poco a nosotros en esos límites. De hasta dónde. ¿Dónde pondríamos nosotros el límite? Claro, eso, ¿no? O bueno, hasta dónde yo siento que, bueno, bien, o en qué momento me produce más repulsión, o qué más podría llegar a ser. Y pensando un poco en eso, quizás el obsesivo lo que le sucede es que va recorriendo ese camino. ¿Y qué pasa cuando finalmente logra su fin? ¿Qué le pasa al obsesivo ahí? Queda en seco, queda con un panorama en blanco frente a él. Y tal vez ahí es que sucede una regresión hacia sí mismo y nosotros que fuimos un poco fantaseando o explorando una parte de nosotros que no vivimos, sino que la vemos a través de él, nosotros que fuimos recorriendo ese camino nuestro a través del obsesivo, por eso nos atrae tanto, porque nos vemos a nosotros mismos. Bueno, cuando él llega hasta ahí, es él quien puede hacer lo que nosotros fuimos haciendo con él por todo el camino. Verse a sí mismo, quizás en ese momento. Estoy quizás haciendo un refrito medio berreta, un poco del héroe griego, ¿no? Y su lucha contra el destino, permitirle ver a la gente, bueno, toda atada al destino, esa lucha contra el destino y el momento, no, permitirle un poco a la gente su catarsis y después llegar el héroe mismo a la anagnólisis, ¿no? Digamos, epa, te chocas contra tu propio destino, digamos, te chocas contra vos mismo, te dejaste de consumir, llegaste al fin, bueno, acá estás vos. ¿Qué pasa contigo? Sí, pasa, por ejemplo, en la novela, en El Quijote, que sobre el final, digamos, la gente, los amigos de Don Quijote quieren hacer que vuelva al pueblo. Entonces, ellos inventan una tramoya. Y lo que hacen es mandan a un tipo que se disfrace de caballero y le propone un trato a Don Quijote. Y le dice, si vos me vences a mí, está excelente, tenés la fama, seguís andando por ahí, pero si yo te venzo a vos, vos vas a dejar las armas por un año y vas a volver a tu pueblo. Para sorpresa de nadie, gana el caballero falso. Y entonces Don Quijote tiene que hacer frente por su honor y por todo a la promesa que hizo.
Entonces vuelve al pueblo. Y en este trayecto también lo que sucede es que con Sancho empiezan a tramar como su, digamos, su jubilación, su retirada, y dicen, no, vamos al campo, nos hacemos de esto de pastores y vivimos esta vida idílica en el campo, no sé, haciendo qué, cantando canciones, ponele. Y paradójicamente en este final que empieza a ser como tan bueno con los dos personajes, es donde el personaje va a morir. Donde las energías empiezan a flaquear y donde el personaje se va acercando paso a paso a la muerte y también lo que podemos entender como recobró la cordura que sucede en ese final. Entonces, cuando el personaje obsesivo se ve privado de su obsesión, de ejercer su obsesión por motivos ajenos a él, es cuando deviene su caída, porque justamente ese motor que lo movía desaparece y como no hay otra cosa después de eso, se ve contra ese dilema moral. Dilema moral, contra ese dilema. ¿Qué hace? Una opción es la muerte. Capaz que hay otra. Yo no me quedé pensando, a partir un poco también de lo que decía Mano y de lo que le pasaba a Don Quijote, en la primero que vos planteaste, ¿no? De si pasión y obsesión no iban de la mano. Si pasión y obsesión no iban de la mano, que yo lo negué en ese momento. Y ahora dudo. Es bueno dudar. Sí. La duda siempre es buena. Ahora dirías que son cosas separadas, Que no sé si son cosas separadas. están unidas. Claro, porque hemos hecho un poco en nuestras reflexiones ese camino, ¿no? De ver cómo la obsesión nos conduce, ¿no? A este momento de recuperar la cordura, por ejemplo, ¿no? O que, digamos que en el final del camino de la obsesión deja de haber obsesión. Sí, sí. Porque en el final ese, cuando digamos recupera la cordura, es que Don Quijote dice, yo soy Alonso Quijano, que es el nombre en realidad de Don Quijote. Y hace su testamento y todo. Y él reniega también de su obsesión. Dice, no, los libros de caballería son malos, yo caí en esa cosa, pero ahora ya volví a retomar la cordura. Que vos por un lado lo podés ver, bueno, el personaje estaba loco, volvió a recuperar la cordura, excelente. Pero ese final te deja un tono de tristeza. Melancólico. Melancólico, esa es la palabra. Porque es excelente, recuperó la cordura. Pero todo eso bueno que de alguna forma había traído esa obsesión desaparece. Y en esa como vuelta a la cotidianidad hay como un vacío. Claro, porque quizás es que en esa obsesión fue que se encontró a sí mismo. Y es cuando él hace que es Alonso Quijano y demás que nos damos cuenta de que en realidad no es eso. Alonso Quijano. Exacto, sino que es algo que encontró en el camino de su obsesión. Bueno, es que el inicio de la novela, en el primer capítulo, lo que se habla justamente es de que él es una persona que está totalmente sumida en la rutina, en la calma de esa vida como de medio de muy pequeña aristocracia del campo, y que lo único que le saca de eso es leer. Es lo único que le saca de todo, de esa cotidianidad vacía. Entonces puede ser, sí, que en ese hacerse Don Quijote descubra como su verdadero ser, de alguna forma. Sí. Podemos decir que en cierta medida la pasión, o la obsesión, pero principalmente la pasión, es una parte importante de la identidad de uno. Bueno, eso, sí. Sí. Porque así como mencionaste el de Don Quijote, yo volviendo con el querido Marty, alerta spoiler, el final de Marty termina venciendo al que era el mejor jugador de ping pong, vuelve a su ciudad, porque no es que se lleva la fama ni nada, aunque saben todo el mundo que es el mejor, conoce a la hija, que había nacido hace unos días, y la película termina viendo a la hija, y lo paradójico no es el bebé llorando, sino él llorando. Es como un simbolismo a vuelve a nacer la persona, porque es, ¿y ahora qué? Es como volver de cero, porque ya llegaste, ya destruiste todo, tenés que empezar literalmente tu vida de cero, porque ya colapsaste, ya demostraste, ya hiciste,
¿quién es Marty ahora? Es como un poco la pregunta. Entonces, supongo que la pasión también ronda, o más que nada, cambiando la obsesión, cuando se consuma es quién es luego de que sucede todo eso. Que a veces no hay un después y es lo que termina llegando a la muerte, porque es como caer en un vacío. Sí, es que la obsesión termina como cooptando tanto a la persona, como fundiéndose tanto con ese ser tan íntimamente, que la pasión empieza a identificarse con la persona, como que son uno. Y claro, una vez que esa obsesión se va, ¿qué es lo que queda? ¿Queda algo? Exacto. Claro, pero uno podría pensar, ¿no? La persona que ganó, ¿no? Por ejemplo, se convirtió en el mejor de ping-pong, terminó con todo ese periodo de su vida del ping-pong, no sé qué, no sé cuánto. Y un poco uno podría decir, bueno, la situación que está en este post es igual a la situación del pre, del antes de meterse en todo el mundo del ping-pong, digamos, porque es de nuevo está sin la necesidad de ser el mejor en el ping-pong, antes de que esa chispa quizás se encendiese. No necesita ser el mejor, todo. Bueno, ¿quién es fulanito? Sin embargo, sabemos que ese del post no es el mismo. ¿Entendés? Y en ese no es el mismo. El que quedó después de su obsesión, por más de que haya vuelto a nacer y demás, es quizás donde radica el kill de la cuestión, de la obsesión. ¿No? Porque volvió a nacer y lo que quiera, si se tiene que rehacer. ¿Y quién es Martin? ¿Es que se llama? Marty. Marty. Oye, ¿quién es Como Ricky Marty, pero sin el Ricky. Como el de Marty. Madagascar también. Ah, La cebra. Ricky Marty, La o sea que este no ganó plata con el ping-pong, no es Ricky. No, no es Ricky. No. Eh, Quiso ser Ricky, pero no llegó. Como el del cuarteto también. ¿Verdad? Siempre una referencia al cuarteto en todo episodio. Muy bien. Porque es de Apoyamos. Nos. Ah. Es de Nos, barras, gente, barras, pensalas. Retomamos un poco esa idea de que entonces este Marty no es el mismo Marty del antes de toda su obsesión. Por más de que renazca y demás. Hay algo de Marty que es distinto. Quizás internamente, quizás es un poco ese conócete a ti mismo. No sé. Y pensando un poco en Oliveira, ¿qué le pasa a él? Está con la maga, tienen su vínculo, hasta que después en un momento, bueno, fallece el hijo de este personaje, de la maga, y también con el fallecimiento de su hijo bebé, ella desaparece y queda sugerido el hecho de que se suicidó. Ella había amenazado muchas veces con que se iba a suicidar, también con que iba a volver a Montevideo, ella es montevideana, y bueno, parecería como que en esta última instancia lo concretó. Lo importante es que a partir de ese momento en la novela, Oliveira genera esa obsesión de encontrarla a ella, va a Montevideo, o viene a Montevideo, porque grabamos desde Montevideo. Bueno, va a Montevideo, la busca por todos lados y después vuelve a su Buenos Aires natal. Él es bonaerense. Y en ese Buenos Aires se encuentra con dos amigos, una pareja, Traveler y Talita. Y empiezan a generar, bueno, toda una relación. Y él con esa obsesión, incluso en esta Talita, ve a la maga, ¿sí? También un poco siendo consciente de que no es ella, pero la proyecta constantemente a la maga en Talita. Y genera muchas situaciones, incluso en un pasaje, por ejemplo. Él ve una rayuela por la ventana de su habitación, pasa Talita y después vuelve a jugar a la rayuela Talita, pero él a quien ve es a la maga jugando a la rayuela y situaciones así, en esa búsqueda desesperada de esa persona. ¿Qué pasa? Que al final de la novela él termina como enloqueciendo, uno va viendo un poco cómo va generando esa locura. Al final ellos tres, Traveler, Talita y Oliveira, se vinculan con un manicomio trabajando ahí. Y el psiquiatra que está, claro, a Oliveira lo ve en un momento y dice, opa, este está más, estamos para ponerlo del otro lado. Como lo ve con buenos ojos de... Se genera toda una situación en la que va adquiriendo esa locura.
Y en el último capítulo, o en el capítulo 56, digamos, él tiene toda una conversación contra Bel-Air, en el que incluso le dice mi doppelganger y todas estas cuestiones. Un poco como tomando conciencia de su ser personaje literario, o parecería, o haciendo alusión a ciertos aspectos de su cualidad de personaje literario. ¿A qué voy? Que él se obsesiona con la maga una vez que desaparece, llega de nuevo a Buenos Aires, empieza a proyectarla en Talita y empieza a ver un montón de cosas que en este capítulo 56 le hacen tener exposiciones en las que, además de parecer completamente loco dentro de su universo, también va haciendo alusiones a ciertas cuestiones de su naturaleza literaria. Es decir, en cierta forma su obsesión con la maga lo llevó un poco a conocerse a él, a percibirse como personaje y además a alcanzar esta locura que él al principio del libro, en una de las reflexiones que tiene, habla de un poco de la locura diciendo, voy a leer una cita, con vuestro permiso, dice, todo desorden se justificaba si tendía a salir de sí mismo. Por la locura se podía acaso llegar a una razón que no fuera esa razón cuya falencia es la locura. Entonces, un poco intentando alcanzar esa nueva razón que él tanto intenta y él un poco reniega también de las palabras, que las palabras es su propio ser porque él está hecho de palabras, busca llegar entonces a otra razón. Y uno se podría quedar pensando si al final del libro, mediante esa locura a la que termina llegando, después no lo puede conseguir. En definitiva, a partir de la obsesión que tiene con la maga, termina un poco alcanzando esta locura de la que él un poco había venido hablando en la novela, y además termina siendo en cierta medida consciente o referencial de su naturaleza de personaje literario. Un poco, bueno, en esta idea, ¿no? De la obsesión como justamente este Marty que renace no es el mismo Marty de antes de jugar al ping-pong. Hay algo que queda en Marty que lo hace distinto y que lo hace vincularse de manera diferente consigo mismo. Bueno, entonces yo te voy a dar el cierre final a Don Quijote. Hay un tipo que yo voy a traer que se llama Tomás Pavel. Tomasito. Tomasito. El Tomás para los amigos. Es estadounidense. Y entonces él hace un ensayo estudiando la historia de la novela. Y entonces, cuando llega el momento de la novela de caballerías, que no es la novela de Cervantes, es lo que Cervantes como que intenta inspirarse, retratar o burlarse, dependiendo de lo que queramos, ¿no? Él dice, la novela de caballerías se esfuerza por hallar el equilibrio entre el desafío que representa el medio humano, la respuesta individual a dicho desafío, o sea, la del caballero, y la autoridad trascendente que justifica tal respuesta. La pregunta es, ¿dónde está la obsesión de Don Quijote? ¿Qué lo hace un personaje obsesivo? Bueno, justamente en este segundo término, la respuesta individual a dicho desafío, al desafío del mundo. Ahí es donde está localizada la obsesión de Don Quijote, que intenta cambiar este mundo que para él se le representa como un desafío, algo que está desequilibrado, que hay que cambiar. La cuestión es si esta respuesta individual del héroe tiene esa autoridad trascendente para justificarse. O sea, si es una buena respuesta. Eso queda a criterio del lector. Todo esto tomando en serio a Don Quijote. Porque hay lecturas varias. Pero yo, por lo menos en este capítulo, decidí tomar en serio la figura de Don Quijote y no como que haya una burla hacia esas novelas de caballerías o hacia la propia figura. Muy interesante, la verdad. Yo hace muchos años que no leí el Quijote, así que me deja para pensar un poco eso. Claro, yo lo interpretaba desde el lado de las burlas un poco. Bueno, son los dos extremos, ¿no? En el medio hay todo un montón de gamas, las dos opiniones son esas en los extremos y en el medio un montón de facetas. O es una burla o lo tomamos en serio. Bueno,
cerrando un poco con las opiniones de mis queridos cotertulianos, me da un poco de gracia el hecho de que yo al principio en la presentación mencionaba de que los tipos obsesivos los podemos ver en reuniones de amigos, en fiestas, en eventos sociales. Mencionaste el Quijote, mencionaste toda esta relación con Maga y esta pareja y demás. Como que cada personaje de cierta forma se fue como calando en un área de las que dije. O bueno, mencioné porque así parecía y así lo fue. Para cerrar, decir que los invito a ustedes a responder también qué les parece que es una obsesión, qué pasiones tienen, qué les genera ver este tipo de películas. Ustedes oyentes, no Manu y yo. Importante aclarar. Nuestros oyentes son inteligentes, no subestimen a nuestros oyentes, por favor. No, yo me subestimo a mí mismo porque yo dije, ay, tenemos que trabajar otra vez más todavía. Es que yo cuando me di cuenta... Ya lo hicimos. Bueno, es un buen punto. Porque otra cosa que sí es cierta es que cuando uno ve, por ejemplo, de mi lado, este tipo de películas, suele pasar de que lo que más se suele debatir no es tanto justamente esto de la obsesión o la pasión, sino la historia de vida, la identidad, por qué tiene el tipo de vida que tiene. Entonces, me pareció enriquecedor también que hayamos tocado la identidad, que hayamos tocado el hecho de que qué es lo que pasa cuando eso se pierde o cuando se termina de ganar o de consumir. En cierta medida hemos tocado como muchos palos de la mesa, que la idea es con esto construir un árbol y ustedes en los comentarios nos dejen para seguir debatiendo y para seguir ampliando este tema. Esto es una obsesión, pero nosotros no somos obsesivos, sabemos cuándo parar. Es importante saber cuándo parar, lo dijimos con Aristóteles. Y este podcast está llegando a su fin. Espero que les haya gustado. Con esto concluimos. Esperamos que les haya gustado. Y nos vemos en un próximo capítulo de En Efecto.